ustedes se van a dar cuenta que varios de estos delitos, el derecho penal no sería la vía más idónea, tal vez, ¿no? Sino que podría utilizarse otro tipo de vías, teniendo en consideración que el derecho penal es de última ratio. Comenzamos con los delitos, miren ustedes, contra la libertad, violación de otras libertades. Y comenzamos con el secreto profesional. Miren ustedes, se ha puesto de moda ahorita el secreto profesional, ¿no? Por lo que ha ocurrido con el fiscal Domingo Pérez, se ha puesto de moda el tema del secreto profesional, ¿cierto? Se ha reconocido el secreto que nunca debió de haberse dejado de lado. Artículo 165 del Código Penal. Revelar información obtenida por razón de estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación pueda causar daño sin consentimiento del interesado. Nosotros como abogados tenemos ese secreto profesional y tenemos que cuidarlo, ¿no? Tenemos que cuidarlo. A menos que sea, pues, el interesado nos dé el consentimiento, nos dé el consentimiento para nosotros señalarlo, o a menos que el caso ya esté culminado, ¿no? Pero mientras se mantenga el proceso, fíjense ustedes, hay que tener el secreto profesional y obviamente la información que brindemos no puede perjudicar, no podría perjudicar. Si perjudica la información que brindamos dentro del secreto profesional, pues eso es terrible. Oficio, ocupación, ¿no? Puede ser chofer, ama de llaves, mayordomo. Empleo, actividad realizada en mérito de una relación jurídica, ¿no? Laboral, con subordinación y sometimiento a reglas. Profesión, título a nombre de la nación. Cuando alguien ejerce un título, como es el caso del abogado, el psicólogo, por ejemplo, son profesiones, el médico, son profesiones en donde la información que nos brinde es información muy susceptible, que puede afectar muchísimo. Ministerio, actividad religiosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los curas? Que en las novelas mexicanas, los curas saben todo lo que ocurre. Pero en el último capítulo recién dicen, yo no puedo decir nada porque es el secreto de confesión. ¿Se acuerdan o no? Eso está dentro del secreto profesional también. El secreto de confesión. ¿Ok? Muy bien. Reunión, artículos 166 y 167 del Código Penal. El bien jurídico protegido es el derecho que tiene toda persona de reunirse públicamente, pacíficamente y sin armas. ¿En qué consiste la conducta típica? Con impedir una relación lícitamente convocada. Porque afecta el derecho a la libertad de reunión. Ahora, ustedes me van a decir, pero profe, mejor presento un habeas corpus en vez de denunciar penalmente. Y efectivamente, es más efectivo un habeas corpus, ¿no creen? Si afecta la libertad de reunión, ¿no? Se requiere que el sujeto activo utilice en su actuar abuso de cargo, siempre que sea funcionario o servidor público. Tener esta calidad de la gente deberá emplear en su actuación violencia y amenaza contra el sujeto pasivo. O sea, el sujeto, cualquiera que sea, utiliza violencia o amenaza. Y si es funcionario o servidor público, el abuso de su cargo. Miren ustedes, para impedir una reunión lícitamente convocada, pacíficamente, sin armas y con las autorizaciones que corresponden. Se basa en un derecho. Pero para muchos, mejor sería una acción de garantía antes que el derecho penal. Sería mucho más efectivo. Y yo coincido. Acá hay otro derecho. Violación a la libertad de trabajo, artículo 168 del Código Penal. Muchos me van a decir, profe, ¿y ahí no es mejor el derecho laboral? ¿Una demanda laboral? Miren ustedes, ¿en qué consiste el delito? Para ustedes, la persona integra un sindicato, es delito. Delito. El que en cuanto a laboral simula causales para el cierre del centro de trabajo o abandona este para extinguir las relaciones laborales. Ahí el bien jurídico es libertad de trabajo. Y la pregunta que ustedes seguramente se hacen es, profesor, ¿mejor acaso el proceso laboral? ¿No es mejor demandar en un proceso laboral más que un proceso penal? Yo también considero que sí. Es mucho más
más efectivo. Yo la verdad, que yo los haya visto, ¿eh? He visto en los expedientes 2 casos de estos. Una vez trabajé en el Poder Judicial por varios años y vi solamente 2. Artículo 168A, atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, un delito relativamente nuevo, castiga al que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud del trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la competente por no adoptar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente vida, integridad física de sus trabajadores. Ustedes saben que hay una ley que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una ley que se ha implementado en toda institución pública o privada. Entonces, toda institución pública o privada está obligado el empleador de efectivamente ver las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y si no las tiene, miren, podría cometer un delito. Pero la pregunta que ustedes me van a decir, profe, ¿pero no es mejor una multa a través del Ministerio de Trabajo? Efectivamente, desde mi punto de vista, yo creo que sería mejor denunciar y que se le haga una inspección de trabajo. Es mucho más rápido, mucho más efectivo, antes que denunciarlo penalmente, que sabemos cuánto va a demorar la investigación, el proceso, ¿cierto? Por eso hay pocos casos de estos, poquísimos casos de estos, porque la persona afectada prefiere ir a la vía que es más efectiva, ¿no? La agravante de este delito, atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, artículo 168A del Código Penal, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte de trabajadores o se produce lesión grave y el agente pudo prever el resultado. Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y trabajo por parte del propio trabajador. De repente la empresa le dice, oye, ponerte cascos obligatorios, oye, tienes que ponerte arneses, le da de los arneses, todo, y el trabajador incumple y se cae y fallece, por ejemplo, en una construcción. Pues ahí pues, hay una autopuesta de peligro de la víctima. No es necesario incluso de que la ley lo señale en ese caso, ¿cierto? Muy bien. Violación de la libertad de trabajo, entonces, aquí la vía más indicada, la vía más adecuada, de mi punto de vista, es la vía laboral, antes que la vía penal, ¿no? Y por último, la violación de la libertad de expresión penal. Bien jurídico, la irrestricta libertad de comunicación social, escrita, televisiva, a través de Internet, cuyo límite es el derecho al honor de las personas. Miren ustedes, el límite es el derecho al honor. Claro, si bien es cierto, hay medios que tienen libertad de expresión, su límite, su parámetro, es justamente el honor de las personas. No pueden afectar el honor de las personas. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Señalamos que el honor está por encima de la libertad de expresión, libertad de información. ¿Se acuerdan? En el caso de que exista conflicto entre libertad de expresión y el honor de las personas, se debe preferir este último, o sea, el honor, puesto que las personas tienen derecho a expresar sus ideas de la forma más prudente posible y no dolosa, no afectando el honor de las personas. ¿Ah? Ojo, que es un derecho, como hemos indicado, muy individual, personalísimo, ¿cierto? Por eso en los delitos contra el honor, los delitos contra el honor son de ejercicio privado de acción. ¿Se acuerdan? También eso lo hemos estudiado anteriormente. Un funcionario en abuso a su cargo suspende o clausura un medio de comunicación social o impide su difusión o circulación. En eso consiste el delito. Presupuestos en los que se encuadra el derecho a libertad de expresión, la persecución en interés general, social y no particular, no utilización de términos directamente injuriosos en la exposición de opiniones, veracidad que conlleva el deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad por parte de los medios. Ahora, pregunta que yo les y seguramente ustedes también se están haciendo esa pregunta en su cabecita. Profe, ¿no es más efectivo una acción de garantía? De repente, una acción de amparo antes que un proceso penal. Desde mi punto de vista, sí. Ningún caso de violación de libertad de expresión. Nunca.
prefiere la gente ante una afectación de la libertad de expresión, ante una afectación de una comunicación social escrita, radial, televisiva, insisto, en ningún caso de Internet, prefieren otros mecanismos que son más efectivos, como, por ejemplo, una acción de garantía, como es la acción de amparo, antes que el derecho penal, en donde se va a buscar un responsable, ¿no? Y con todo lo que conlleva un proceso penal, ya saben ustedes. Si hay una verdadera afectación, la vía más adecuada, más rápida, es la acción de garantía. Por eso, nunca he visto un caso de este delito. Nunca he visto. Pueden existir, pero no creo que sean muchos a nivel nacional. No creo que, es más, no creo que ni que pasen de 10 a nivel nacional. Y de repente estoy exagerando un poco. Porque las personas prefieren presentar una acción de garantía en estos casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a estos delitos, que son delitos, como les digo, que puede utilizarse otra vía diferente? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Es muy difícil encontrar estos delitos en algún expediente, tanto en fiscalía como en el Poder Judicial. Muy difíciles de encontrar. ¿Ok? Por eso tal vez no le hemos dado la atención, digamos que debería tener cualquier tipo de delito, porque son delitos que de repente ustedes no vean, no vean. Pero particularmente creo que de los delitos que hemos visto, me parece muy interesante la violación del secreto profesional, porque nuevamente se ha puesto ya en conocimiento de todos a través de una resolución del Tribunal Constitucional peruano, se ha puesto en conocimiento de la importancia que tiene el secreto profesional para todos. Recuérdense que el caso Hora y Guardia, ¿no? En donde se establece efectivamente que el secreto profesional es un derecho de ver. No se le puede obligar a una persona a declarar, a señalar datos que le corresponden a tu cliente. No, eso se estaba olvidando. La fiscalía estaba ejerciendo un abuso terrible. Y esto protestas. Esto protege a los psicólogos. Esto protege a los médicos, etcétera, a los que tengan algún tipo de información que esté dentro del secreto profesional, y no solamente a los profesionales. Hemos indicado también a los que actúan en algún oficio. Un detective, por ejemplo, que es contratado, tiene secreto profesional, pese a no tener profesión, pese a no existir profesión de detective, no privado. Jardinero, también. No se le puede obligar al jardinero que declare, por ejemplo, respecto a lo que vio en una casa donde trabaja. Está dentro de un secreto profesional. Miren qué interesante. El chofer, el ama de llaves, el mayordomo. Miren qué interesante. O el trabajador. Y, como hemos visto, incluso también los eclesiásticos, los ministros de culto, los curas, que por secreto de confesión, cuántas cosas escuchan. Cuántas cosas escuchan. Entonces, es un derecho de ver, porque el profesional recibe información, y eso le va a pasar a ustedes. Cuando ustedes sean abogados, le van a dar información que nadie sabe. Sus clientes le van a decir cosas que a nadie han dicho, porque confían en ustedes, porque van a confiar en ustedes. Entonces, imagínense ustedes, eso se convierte prácticamente en un derecho de ver para el abogado. Mantenerse, prácticamente, mantener el secreto profesional. Lo que ocurrió, miren ustedes, ya sí, hablando acerca de este caso, en el caso de Vladimiro Montesinos con Fujimori, a Vladimiro Montesinos lo citaron en en el juicio de Fujimori para que declare, para que sea testigo. Y él dijo, me voy a mantener en silencio, ¿por qué? Porque tengo secreto profesional. Por secreto profesional. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, es bueno reconocer el secreto profesional, es un derecho de ver que tiene cualquier
cualquier profesional, pero no solamente profesional, sino también cualquiera que cumple un oficio determinado, un empleo determinado y un ministerio determinado. ¿Ok? Muy bien. Listo. Si hay alguna pregunta, por favor me la hacen saber. Muy bien. De lo contrario, allí nos vamos a quedar. Ah, Josué, te escuchamos. Adelante, Josué. Adelante. Profesor, muy buenos días. Profesor, por ejemplo, en el caso del 162 del... Tu audio se cortó, Josué. Se cortó tu audio. Profesor, muy buenos días. Acerca del artículo 162. ¿Ya? Yo le presento un caso medio hipotético. ¿Ya? Yo y un amigo tenemos una empresa de fachada y nos dedicamos al sicariato y a la extorsión. Y uno de Ya. nuestros trabajadores coge el anexo, ¿no? Donde estoy hablando yo, ¿no? Con mi cómplice, ¿no? Y escucha lo que estamos tramando y nos graba. Y según la Corte Suprema, ¿esa prueba sería prohibida? Sí. Mira tú, Josué. Ahora, hay una cuestión que es interesante que no les había dicho, por eso es importante que me preguntas. Uy, y gracias, te agradezco, Josué. ¿Por qué? Porque una cosa que no les había dicho, y a veces pues pasa, ¿no? De soslayo, pero no es importantísimo considerar, es importantísimo señalar. Josué, ¿qué pasaba? La Corte Suprema tenía, digamos, un criterio que se había dado en muchos casos, que señalaba que el interés público estaba por encima del interés privado. Mira, mira, Josué, lo que te estoy diciendo, que el interés público, por ejemplo, casos como los Vladivideos. El abogado de Vladimiro Montesino decía, señores jueces, esos videos han sido obtenidos ilícitamente, son prueba prohibida, no lo pueden utilizar, han sido grabados sin que sepa la persona que están participando particularmente en la conversación con mi cliente Vladimiro Montesino. ¿Qué dijo la Corte Suprema en ese caso, Josué? Ah, no, el interés público está por encima del interés privado. Se utiliza como prueba. ¿Ok? Y no solamente en ese caso, Josué, han habido varios casos donde la Suprema consideraba que el interés público estaba por encima del interés privado. Pero cambió en el caso, justamente, la Corte Suprema emite una sentencia en el caso de Petroaudios y cambia ese criterio. Aquí, para la Corte Suprema, no importaba el interés público. Lo que importaba es, más que el interés público, la intimidad de las personas que estaban conversando. Entonces, si seguimos ese criterio establecido en el caso de los petroaudios, a tu pregunta podemos decir, sería considerada prueba prohibida. ¿Ok? Ojo, pero fíjate tú, la Corte Suprema, una de las características que tiene es que va y viene. Para unos casos dice sí, para otros casos dice no, y quién sabe, de repente en un caso como el que tú planteas, si bien es cierto, tendrían que mantenerse en su criterio, quién sabe, de repente la Corte Suprema dice, ah, no, el interés público, nuevamente volvemos a hablar del interés público que es prima sobre el interés privado. Se supone que ya hay un criterio ya establecido que se tiene que mantener, ¿no? Pero mira tú, en la Corte Suprema hemos visto muchísimas marchas y contramarchas. Dicen una cosa, luego dicen otra. Señalan una cosa y dicen otra. Hace poco hemos visto lo que ha pasado con la ley Soto, ¿no? ¿Te acuerdas, José? No sé si se acuerdan. Con la ley de prescripción. Sale la ley de prescripción y la Corte Suprema la aplica a diferentes casos hasta que en un momento ya no la aplica y dice inconstitucional. Control difuso hago, no voy a utilizar en este caso. O sea, después de haberlo utilizado antes, dice, ya no lo utilizo. Entonces, la Corte Suprema ha dado marchas o contramarchas. Antes, bueno, no por la Corte Suprema, pero sí judicialmente se establecía que el interés público está por encima del interés particular de las personas.
Pero la Corte Suprema ha sido clara, ha dicho en el caso de los petroaudios, ha dicho, no, prueba prohibida, prueba ilegal, afecta a la intimidad de las personas. Está bien, están hablando de actos de corrupción, ambos. Están hablando de aceitar funcionarios públicos de Petroperú. Pero es prueba prohibida, ¿por qué? Porque si bien es cierto, están hablando de delitos, estas personas, ninguna de ellas ha presentado eso como prueba, sino un tercero que los habría chuponeado ilegalmente, los habría interceptado telefónicamente ilegalmente, afectando su intimidad. Entonces no se puede utilizar como medio probatorio. Y los absolvieron a estos personajes de la conversación. A los dos los absolvieron. ¿Qué te parece, Josué? Interesante lo que preguntas, porque ya te dije cuáles eran los antecedentes. ¿Qué ocurría antes de ese caso? Por eso es importante que ustedes pregunten, ven, hay cositas que quedan, no porque, ¿cómo se llama? Bueno, siempre hay cosas que quedan, siempre. Las preguntas de ustedes son las que enriquecen la clase de todas maneras. Gracias, José, por tu pregunta. Estrella, ¿cómo estás? Gracias, José. Muchísimas gracias. Estrella, adelante, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Tenía una duda y era respecto a qué tal si la persona está en el uso de sus funciones y por el uso de sus funciones llega a escuchar algo, no tendría la obligación de avisar o confirmar o quizás, no sé, hacer uso de esa información a la que ha accedido por el uso de sus funciones, no quizás un funcionario público o no sé, alguien que trabaja dentro de una empresa, no sé. Muy buena pregunta, Estrella. ¿Ya ven? Estrella, tendría que él informar siempre y cuando esté obligado por ley a hacerlo. ¿No? Uno. ¿Y cuando una persona está obligado, Estrella? Una persona está obligado a, por ejemplo, si cumpliendo algún tipo de función de manera, ojo, tendría que ser de manera casual. Porque si es obviamente una persona, por ejemplo, estamos conversando nosotros, Estrella, por teléfono, y un tercero se mete, hace una interceptación telefónica escuchando lo que nosotros hablamos, eso es prueba ilegal o prohibida de acuerdo al criterio de la Corte Suprema, ¿cierto? Que puede cambiar, ya hemos dicho ya. Ahora, eso es una cosa diferente a que alguien escuche una conversación íntima que tengamos, Estrella. Si estamos hablando de un caso en el que el tercero de repente vea que él tiene algún tipo de obligación de denunciar, lo puede hacer. Y no podría considerarse que estaría afectando a la intimidad de las personas. Por ejemplo, cuando hay una obligación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una obligación, digamos un profesor, que es una obligación, ¿no? Que está escuchando una conversación en donde unos padres están diciendo cómo van a torturar a sus hijos. Pues ahí para nadie cabe, si es que es casual la conversación, no, tengo que denunciarla, ¿no? Obviamente, si yo escucho una conversación casual, para incorporarla como medio probatorio, no solamente depende de escucharla, sino que también tengo que de alguna manera también obtener una prueba de ello, de repente una grabación, y verificar, obviamente las autoridades tienen que verificar qué tan importante es y qué tan casual habría sido el escuchar esa conversación. Si es adrede, si yo estoy interceptando, ahí es delictivo, pero si es casual, digamos, producto, no sé, que esté pasando por un lugar, escucho algo y me procedo a grabar, o de repente desde la función que yo estoy cumpliendo, realizando mi trabajo, empiezo a escuchar algo, yo estoy obligado a denunciar de repente un hecho si yo lo conozco, porque la ley me faculta a ello, incluso me obliga. Es más, Estrella, va a haber casos en el que si yo no denuncio, yo puedo al final ser procesado por omisión de denuncia. Recuerden que es un delito la omisión de denuncia. En esos casos, sí podría informar a las autoridades y eso no podría ser considerado que yo esté cometiendo una conducta delictiva. Un delito, por ejemplo, de violación de intimidad. No podría ser, pues. ¿No? No podría ser. Porque yo estaría actuando conforme a ley. En esos casos, Estrella, sí se aceptaría la intervención y no, esto no generaría que sea denunciado por una violación a la intimidad.
en el ámbito del derecho penal. Estrella. ¿Ok? Estrella. ¿Quedó claro, Estrella? Si hay alguna otra pregunta. Sí, Perfecto. doctor. Gracias, gracias, Estrella. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, ahí lo vamos a dejar. Y ya quedamos solamente con los delitos sexuales. Hemos avanzado bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes me dirán, profe, escucha que usted nos ha hecho avanzar bastante vida. ¿Por qué? Porque la próxima semana no sabemos si hay sesión, ¿no? Tengo entendido que el próximo viernes hay elecciones, ¿no? Y me han designado como miembro de mesa. Voy a estar como miembro de mesa, así que no sé si habrá clases en nosotros porque creo que sí nos han fregado. Sí, tengo que cumplir con esa obligación. Vamos. Las comienzan a las 11 de la mañana. Así que posiblemente pueda haber tiempo para una clase. Yo ya le voy a confirmar ya en el transcurrir de la semana, ¿ya? Les voy a confirmar si hay clase o no. Tiene que estar antes, dice yo. Se quieren escapar. ¿Ok? Pero Porque yo yo le voy... siempre he comunicado, o sea, que no hay clases de por sí ya el 18. O sea. Si es así, entonces, si es así, Estrella, como tú dices, ¿Se podría ya ven. considerar la modalidad virtual, por favor? Porque he visto que también Sí, hay feriados, creo que he mandado que el 16, entonces 15, también 15 en esa 16, fecha. Ajá. y por eso hemos avanzado bastante. Ya nos queda delitos sexuales, nada más. Y de delitos sexuales, la semana pasada, creo que hemos también avanzado, pero falta obviamente hacer la clase respecto a ello, pero creo yo con los videos que les he mandado, digamos, ustedes ya tienen una idea y ya pueden participar un poquito más respecto a los delitos sexuales. Pues quedaría solamente delitos sexuales. Eso significa que estamos bastante bien. En la práctica, Eduardo, vamos a tener que esperar la primera clase presencial para hacer la práctica. Vamos a tener que esperar eso. ¿Ya? Entonces, se va a suspender. Si es que no hay sesiones el día viernes, voy a valorar si es necesario hacer una sesión virtual o si se suspenden las clases, porque va a depender junto con el final de ese quali. Vamos a ver, porque ya falta poco. ¿Cuándo terminan las clases? ¿Cuándo es la fecha última? Porque estamos ya 11. Ya estamos 11. Miren ustedes. ¿Cuándo terminan las clases? ¿Cuándo es la fecha En definitiva? noviembre. No, O sea, mediados de noviembre. mediados de noviembre, máximo el 20 algo, creo. ¿Ya ven? Entonces ya no nos queda, obviamente, prácticamente un mes. 4 sesiones por lo menos, de las cuales 2 van a ser suspendidas por tema del feriado y por el tema, miren, por examen no, por el tema de la PEC. Vamos a evaluar si el viernes la clase es virtual. Presencial creo que queda descartada de plano porque dentro del propio del... Entonces, vamos a ver eso, Iván. De repente los damos el parcial, la práctica antes y al final ya realizamos el examen final. Lo realizamos ya la última sesión. Hay que ver el tema de las fechas, ¿ya? Y vamos a ver también cómo... Bueno, el ciclo ha sido, parece que bastante irregular por todo lo que ha pasado, ¿no? Miren ustedes los paros de transportistas, todo lo que está pasando en estas últimas semanas, es increíble todo lo que está pasando. Lo bueno es que estamos bien, creo que estamos bastante bien avanzados, pero creo que ya tenemos que pensar en culminar ya el ciclo. Respecto a las clases, creo que hemos avanzado muchísimo. Como les digo, solamente falta delitos sexuales. Y ya hemos avanzado también la semana pasada con los videos que les he mandado, así que yo creo que hacer un reforzamiento acerca de ello, explicarle los delitos específicamente, si hay alguna pregunta, responder las preguntas, y hablar ya sobre los últimos delitos sexuales que quedan. ¿Ya? Hablar sobre los últimos delitos sexuales que quedan. Y con eso culminaríamos prácticamente todo el ciclo. Mi preocupación principal es que los viernes, y de repente, ¿qué pasaría si hay segunda vuelta en las elecciones? No sé si lo harán un viernes, no lo sé, no sé cómo configuran eso. Entonces, esa es mi preocupación principal. La segunda vuelta era un miércoles, tengo entendido. Felizmente, felizmente. ¿No? Esa era mi preocupación, decía, caramba, ya nos queda prácticamente un mes, estamos bastante bien,
pero de ese mes, ya de la PEC, ya han suspendido, ya han declarado uno de los días, ya creo feriado, si no me equivoco, ya declararon feriado 15, 16, 17, creo, si no me equivoco, 14, 15, 16, creo, ¿no? De noviembre. Que ya creo que es la última semana, creo que me parece que es la última. Entonces tenemos que tener todo listo ya antes de esa fecha, ya tener todo ya sin ningún tipo de problema y ustedes puedan salir tranquilos, sin ningún tipo de preocupación, ¿ya? Ningún tipo de preocupación. Entonces, eso, por favor, tengámoslo en cuenta. Tenemos que terminar las sesiones. Felizmente ya estamos muy adelantados, tremendamente adelantados, sino que los feriados, eso nos pone, y bueno, las elecciones nos ponen un problema, una complicación, ¿no? Entonces, vamos a ver, la próxima semana vamos a ver si es que hacemos la clase tal vez virtual, ¿ok? Virtual, y y luego ya coordinaríamos el tema de las prácticas y todo ese día. Ya, vamos a ver. De todas maneras, déjenme informarme a ver qué medidas toma la universidad. De repente la universidad considera que no hay sesiones, entonces ahí ya pues no, ya no habría. Yo les comunico, de todas maneras, comunico a los chicos para que ellos se los comuniquen a ustedes. Y ahí ya quedamos en el transcurso de la semana, dependiendo de lo que la universidad señale, si es que hacemos una clase virtual o si no hacemos clase. ¿Ya? Ya, ahí Scarlett, ahí Gianfranco seguramente lo van a comunicar y nos ponemos de acuerdo respecto a ello. Ya nos falta muy poquito ya para terminar. No crean que quiero terminar, ojo, sino que se nos ajusta. O sea, tenemos, mire, si estuviéramos en un ciclo normal, común, tranquilo, miren cuánto tendríamos hasta un mes para poder hablar de los delitos sexuales. Uy, caramba, tendríamos muchísimo tiempo. Pero hay feriados, ¿no? Y hay actividades como las elecciones, por ejemplo, que nos van a cortar o nos van a recortar algunos días. Así que tener muchísimo cuidado con eso. Lo primero, lo más importante es cumplir con la currícula, cumplir con el sílabo, que todos los temas sean abarcados. Eso es lo principal y eso es lo que yo me preocupo siempre. ¿Ok? Terminar con todo, que no quede algún tema sin haber estudiado, que todos lo terminemos completamente. ¿Ok? Eso es lo que más me preocupa y creo que vamos a lograrlo, creo que de una manera tremendamente clara. Y vamos a tener un tiempito para las prácticas y también un tiempito para el examen final también, que tenemos que programarlo ya, verificando todo, obviamente el cronograma del último mes que nos queda. ¿Ok? Eso ya lo vamos a hacer con los muchachos. Eduardo, te escuchamos. Adelante, Eduardo. Tu audio, Eduardo. ¿Se me escucha, profesor? Ahora sí te escuchamos. Profesor, Adelante, sí, Eduardo, te solo escuchamos. uno. Perdón, no te escuché, Eduardo. Se cortó. No se te está escuchando. ¿O alguien lo escuchó a Eduardo? Porque no lo escuché y ahorita A no mí te estoy también se me escuchando. cortó. Isa, dime. A mí también se me cortó, digo. Sí, no. Eduardo, no se te escucha. Hay un problemita con tu audio. En todo caso, escríbelo, porque parece que... Profesor, Josué, sí, dime. Eduardo manifestó que como se había dicho al inicio que una práctica se iba a eliminar, su pregunta es si es que solo va a haber 2 prácticas y se va a eliminar una. Podría ser eso. Esa podría ser la solución si es que no tenemos tiempo para una tercera. ¿Ok, Eduardo? Si no hay tiempo para una tercera, quedaría entre esas 2 prácticas y una se eliminaría. ¿Ok? Ahora, esa sería la solución de repente, ¿no? Pero hay que ver todavía. Todavía tenemos, creo que un mes, hay que evaluar bien. Creo que vamos a tener por lo menos 2 semanas. Una puede ser de práctica y otra puede ser del examen final. Así podemos establecerlo, ¿no? Y realizar alguna clase virtual ya para cerrar ya con los delitos sexuales. Yo pienso que una clase podría ser suficiente con todo lo que hemos visto la semana pasada. Ahora, obviamente va a depender de las preguntas que ustedes realicen respecto a estos delitos que son tremendamente importantes, tremendamente importantes. Así que no se preocupen, voy a hacer un repaso de lo que hemos visto la semana pasada y luego vamos a entrarnos a delitos de los que no hemos estudiado todavía. Por ejemplo, no hemos visto nada de proxenetismo.
cómo funciona eso, ya que se ha puesto de moda con este caso de Chibolín. Vamos a ver cómo funciona el proselitismo. ¿Ok? Entonces eso falta. O sea, son temas tremendamente interesantes. ¿Ah? Así que vamos a ver si el viernes hacemos una clase virtual para poder avanzar o tal vez cerrar el curso dependiendo de cómo avancemos y ya tener solamente los tiempos para la práctica última y el examen final último. Y ya con eso ya cerramos con broche de oro. Pero mi preocupación principal, como les vuelvo a repetir, es que todos estudien, que podamos terminar el sílabo. Y creo que vamos a terminarlo de todas maneras. De todas maneras. El tema es los feriados, pero podemos, creo que, solucionar eso. Yo creo que podemos coordinar eso. Pero si ya tuviéramos ya el curso terminado, creo que estaríamos más tranquilos cada uno de ustedes por el tema de las evaluaciones que también se han ido suspendiendo por todo lo que ha pasado, que ustedes son testigos de lo que ha pasado, los paros, circunstancias, bueno, no han sido responsabilidad ni mía ni de la universidad, ¿no? Son circunstancias que han ocurrido de emergencia, ¿no? Que obviamente siempre es importante. Yo entiendo que han habido situaciones muy, pero muy bravas, terribles, en el norte, en Lima, también en San Juan del Urigancho, situaciones que ustedes no pueden pasar por eso. No podrían pasar por eso, sería, pues, imagínense, sería terrible, ¿no? Muchos de ustedes que viven, por ejemplo, en Lima Norte, con todo lo que pasó, y es peligrosísimo que se movilicen, y sobre todo a la hora que nos toca la clase, que es 8 de la mañana. Imagínense ustedes, normalmente ese es el momento más álgido, ¿no? Entonces no se les podía exponer, y me parece muy bien de parte de la universidad que efectivamente piense en el bienestar del alumno, que debe ser así. Y no solamente el alumno, sino también de los profesores, ¿no? Pero sobre todo de los alumnos, ¿no? De los alumnos sobre todo, que sabemos nosotros, los profesores, cómo les cuesta llegar a clases a cada uno de ustedes, ¿no? Por eso le tengo una idea completamente amplia de lo que es libertad. Cada uno tiene una libertad tremenda respecto a la clase, llegar a clase, porque depende obviamente no solamente del profesor obligar al alumno, sino del alumno, porque ustedes ya son mayores de edad, son chicos ya adultos, la mayoría ya son chicos ya responsables, entonces ustedes tienen una responsabilidad obviamente, a depender de ustedes, no son todavía, pues, desde mi punto de vista, no son menores, como no sé, colegio, están en el colegio, como para obligarles, oye, vaya, ya ustedes son personas ya prácticamente universitarios, ya emancipados, ya muchos de ustedes, emancipados de sus familias, en completa libertad. Y que yo siempre voy a, efectivamente, defender la libertad de los alumnos, ¿no? Creo que es importante. Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. La próxima sesión, entonces, vamos a ver si el viernes la hacemos, ¿ah? Si lo hacemos virtual o no lo hacemos, dependiendo de lo que indique la universidad. Si la universidad dice no hay sesión, no hay clases, no hacemos clases. Si la universidad da la posibilidad de alguna clase virtual, lo hacemos de manera virtual para cerrar con broche de oro, creo yo, o para tratar de repente de hacer una penúltima clase antes de cerrar ya definitivamente las clases, culminando todo el sílabo. ¿Ok? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Ya saben, ustedes enriquecen las clases. Muchísimas gracias por levantarse temprano y les agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón. Para mí, un placer estar con ustedes siempre. Un fuerte abrazo, un beso muy grande. Tengan un bonito fin de semana y nos vemos. Si no la próxima semana, muy, muy pronto seguramente. Cuídense mucho. Gracias, Gianfranco. Gracias, Scarlett. Un abrazo para ustedes también y nos vemos próximamente. Ya informo cuándo hacemos la sesión correspondiente. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos.